Buenos días, tengan todos ustedes. Con gran gusto estamos una vez más en el Seminario de Estudios sobre la Muerte que presentamos para todos ustedes con gran cariño. Lástima que sigamos siendo todavía virtuales, porque nos encantaría tenerlos en presencia. Pero bueno, aquí estamos una vez más. Y como ustedes saben, en el seminario, una de nuestras metas y que nos ha dado resultado ha sido presentar también junto a nuestros ponentes ya muy prestigiados que tenemos y todo esto, a los jóvenes. Este lugar está abierto para estos jóvenes y no jóvenes, pero que inician su vida profesional, que tienen quizá poca experiencia, pero sí los conocimientos y el gusto de poder presentar hasta un público y el valor, ¿eh? El valor de hacerlo se agradece muchísimo. Y bueno, para mí es un gusto presentar aquí a Mónica Daniela Colín Fernández. Ella, bueno, la conocí en el Museo de la Revolución y le pedí que estuviera con nosotros. Ella decía, pues todavía no me recibo, no me importa, aquí te queremos y es tu espacio, este es tu lugar, aquí vas a crecer, aquí no va a ser la primera vez que te presentamos, van a ser muchas más, estoy segura de que vas a ir creciendo junto con el seminario. El seminario ya está viejito, pero tú vas a iniciar joven y me da mucho gusto que estés con nosotros. Bueno, pues vamos a iniciar y ella nos va a hablar un poquito de ella. Eh, Este, Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y dinos un poquito sobre tu carrera, cómo estás, en qué nivel estás y el título de tu ponencia y arrancamos. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hola a todos. Primero que nada, muchas gracias a las autoridades de la Secretaría de Cultura que le dan espacio a este seminario al mismo tiempo que el Museo de la Revolución Mexicana y obviamente también a ti, Inge, pues, por permitirme, ¿no? Como bien dices, ¿no? O sea, darle este espacio a jóvenes, tal vez no tan jóvenes como yo, ¿no? Y bueno, lo que yo voy a trabajar el día de hoy, o les voy a exponer, es sobre un ritual entre los nahuas. Este ritual, de hecho, yo lo estoy trabajando de manera un poquito más amplia para mi titulación, para mi tesis. Entonces, aquí donde lo que yo les voy a exponer es como que pequeños fragmentos que de hecho tienen que ver un poquito con el inframundo dentro de la cosmovisión nahua. Como digo, yo en mi tesis abarco un poquito más, bueno, bastante más, respecto a este ritual, pero bueno, para fines prácticos de este seminario creo que es muy bueno, ¿no? Y bueno, mi ponencia se llama La entronización de Tlatoani y el inframundo que lo acompaña. A ver, déjenme, lo comparto por aquí. Ajá, ya está, ¿no? Ok, bueno. Sí, se ve bien. Este, La entronización, primero quisiera empezar un poquito con este término, que a lo mejor no es como que el término más extraño, ¿no? Que pudiera haber. Sin embargo, me parece, porque me ha sucedido cuando lo cuento, que a veces no les suena como a algo en especial. Entonces, bueno, la palabra entronización pues, se conforma de dos, ¿no? Que es en y trono. Entonces, en conjunto lo que refiere es a la acción de poner a alguien en el trono. Y básicamente estoy hablando con esto del ritual de ascenso al poder, en este caso del Tlatoani o el gobernante de los nahuas. A lo largo de la historia hemos tenido, pues la verdad es que una gran cantidad de este tipo de ceremonias, y no solamente hablo del México antiguo, sino hablo de todo el mundo y de distintos tiempos pues de la historia. Entonces, hay ciertas cosas que coinciden, que hay cosas en común,
como por ejemplo podría ser que se le considera como un ritual de iniciación. A lo mejor si se ha escuchado por ahí los ritos de paso, podríamos meterlo también ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo, estoy hablando del inicio, ¿no? Del comienzo, así como cuando nacen los niños en muchos lugares, en muchos países, o por ejemplo, ¿no? ¿Para qué nos vamos tan lejos en la historia? Actualmente, pues nace un niño y ¿qué hacemos, no? Usualmente, pues hacemos el bautizo, ¿no? Entonces, este tipo de ritual, como lo es el bautizo, sucede y ha sucedido a lo largo de la historia de muchas maneras. La entronización, como digo, podría tomarse como una especie de iniciación o incluso como de nacimiento simbólico, porque lo que pasa normalmente, y también sucede entre los nahuas, es que cuando una persona se convierte en gobernante, rey, regente, como ustedes quieran verlo, cambia, algo cambia en la persona, no solamente es como que ya traen una corona, traen el bastón de mando o que se sientan en un trono, como en este caso, ¿no? Sino que algo sucede que lo vuelve de alguna manera diferente, ¿no? A los demás. Por ejemplo, lo vemos como eran los reyes católicos, ¿no? De hace siglos, que incluso se pensaba que eran elegidos, ¿no? Por el Dios cristiano. Entonces, bueno, creo que con eso podemos como que dimensionarlo un poquito mejor. Y también tenemos otros elementos en común, como podría ser el cambio del nombre o nuevos privilegios, nuevos tratos, bueno, diferentes cosas, ¿no? Y todo esto también lo podemos encontrar en el ritual de entronización náhuatl. Es decir, y para cerrar este punto, que a pesar de que yo estoy hablando de los nahuas, ¿no? Que estamos hablando del centro del actual México, coincide de muchas maneras a lo largo de la historia con otras culturas. Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Que podríamos a lo mejor mencionar aquí en Mesoamérica y especialmente con el Tlatoani, que cuando un gobernante, como les digo, entraba a ese puesto y algo cambiaba en él, entre los nahuas se le llama el fuego divino. Es decir, ellos lo contemplaban como una energía, ¿cómo decirlo? Como una sustancia divina. Es decir, en este caso podría ser Huitzilopochtli, ¿no? Que es uno de los dioses que más podemos escuchar comúnmente. Eran los que a través de su misma sustancia le proporcionaba al gobernante parte de la misma para cambiarlo. Es decir, ya no estamos hablando únicamente de un hombre nada más, sino a lo mejor podríamos hablar de un hombre Dios. Y eso quiere decir que entonces ya es muy diferente al resto de la demás población. Un tlatoani tenía pues una gran cantidad de obligaciones, entre ello podría ser responsabilidades políticas, jurídicas, sociales, ¿no? Culturales, yo no sé, pero además las religiosas. Es decir, que gracias a que el Dios, esta deidad, ¿no? Su deidad principal le daba parte de su sustancia, significaba que él tenía parte de ese Dios, ¿no? Y al mismo tiempo, al tener parte de ese Dios, tiene ciertas responsabilidades y tiene que corresponder, ¿no? A lo que voy es que, una de las tareas principales de Tlatoani es mantener el equilibrio entre lo terrenal y lo cósmico, ¿no? Entonces, bueno, es como que a rasgos generales lo que podría decirles yo como de la entronización y especialmente de los nahuas. Ahora, en Mesoamérica tenemos distintos registros, a veces unos tenemos un poquito más, otros un poquito menos, como podemos ver, aquí yo les estoy poniendo tres, los mayas, los mixtecos y los tarascos. Los mayas, además de los nahuas, son una de las culturas que más tenemos estudiadas, son de las que, y principalmente también porque son como atractivas, lo podemos decir actualmente, atractivos turísticos, pero además porque tienen abunda un poquito más la información. ¿Por qué? Porque eran como que las ciudades principales en donde cuando llegaron incluso los conquistadores, pues se apropiaron de todo esto y a partir de ahí empezó a crecer. Un ejemplo de este principal pues, son los mexicas. Por eso es como que de lo más conocido y de lo más enriquecido durante la época de la conquista. Pero bueno, eso no significa que de lo demás no podamos saber un poquito aunque sea. Entonces, en el caso de los mayas, como les menciono, sí tenemos un poquito más en cuanto a lo mejor a la arquitectura, que es lo que nos podría ayudar, pero también tenemos códices, tenemos
registros escritos de los mismos, cuando vinieron a evangelizar. Estas mismas personas eran los que se dedicaban a hacer todos los registros, que también les importaba. Más que hacer como reportes al estilo Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo, todo lo contrario, sino estudiar precisamente la cultura y el pensamiento de esta gente que vivía aquí, ¿no? Entonces, en el caso de los mayas, primer punto ahí, es el estudio, el primer estudio que tenemos es un estudio del edificio E, que se encuentra en el Palacio de Palenque, el palacio principal. Este estudio lo hace un señor que se llama Claude Francois Baudés, o François, me parece que se pronuncia, y lo que él hace es estudiar el ritual de entronización a partir de la arqueología, o sea, lo que tenemos hoy tangible, ¿no? En concreto, que podemos ir a ver. Y lo que él dice, y su teoría o su hipótesis, es que a través de la arquitectura podemos imaginar que el ritual lo que intentaba era hacer un recorrido del gobernante en donde ingresaba al inframundo, se debatía, digamos, en este inframundo, a lo mejor podemos recordar un poco lo del Popol Vuh, ¿no? Donde está Hunahpu e Xbalanque, algo muy similar. Entonces, entra en este edificio que en realidad está simbolizando, está representando el ingreso al inframundo, se debate en el inframundo y asciende por donde, justamente por donde sale el sol, por el poniente. Entonces, este edificio cuenta con ciertos elementos iconográficos que que nos permiten, y en este caso le permitieron estudiarlo e interpretarlo de esta manera. Entonces, bueno, esta sería como que una herramienta para estudiar el ritual. Ahora, también está otro estudio que es desde la perspectiva del mito. Y eso lo hace una investigadora llamada Ana García Barrios. Y a ella lo que le interesa es estudiarlo a partir del mito del diluvio. Este mito no solamente lo encontramos entre los mayas, lo podemos ver en una gran cantidad de culturas, si lo queremos ver así, en Mesoamérica, y coincide en que el punto es que es como que el cocodrilo gigante, es como la creación del mundo, el cocodrilo gigante se parte en dos, se crea el cielo, se crea la tierra, y los cuatro árboles que tienen, que dividen uno de otro, ¿no? Y nosotros, como humanos, habitamos en la parte media. Entonces, ella precisamente retoma este mito, al mismo tiempo que retoma las fuentes pictográficas, ¿no? Iconográficas. ¿Por qué? Porque ella encuentra que existen muchas representaciones de los gobernantes y dioses que se les pone encima, o sea, pisando o caminando encima de este lagarto gigante, ¿no? Durante la creación. Y ella lo interpreta como una forma de fundar. Esto es muy importante porque si lo comparamos con los nahuas, Em, cuando los dioses están representados de pie, suele ser que están creando, que están haciendo. Y cuando están sentados es que ya están gobernando. Por ejemplo, con los mexicas es que si están sentados deidades o gobernantes, ya no están creando, ya no están, o sea, ya están gobernando, ya fundaron, y ya están, pues ahora sí que haciendo sus labores, ¿no? No pasivos, pero como tal, o sea, sin hacer nada por estar sentados, sino que otro tipo de actividades diferentes a las que se podría estar haciendo en pie, ¿no? Entonces, pero bueno, entre los mayas aquí podemos ver lo contrario, ¿no? Que los gobernantes y dioses se representan encima de este lagarto y se interpreta como dominación, como el pisar, y al mismo tiempo si lo traspasamos, ¿no? En este caso, el ritual de entronización, el estar pisando el lagarto significa el fundar. Y esto se lo menciono porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno. Y el último de los mayas es un estudio que divide el ritual de entronización en tres. Como tal, no hace una reconstrucción del ritual, pero de cierta manera trata así como que de decir, pues tenemos la parte 1, parte 2 y parte 3. En la 1 sucede todo el ritual de entronización que podríamos decir, ¿no? Que es la coronación, la colocación de vestimentas reales, ¿no? En la segunda parte sería la parte de la confirmación. Esto también lo vamos a ver en el ritual náhuatl. La parte de la confirmación lo que quiere decir es que, bueno, básicamente sale, se exhibe,
la gente lo conoce, lo reconoce a su nuevo gobernante y ahí se acabó. Entonces, por eso es una confirmación, o sea, se confirma a la gente que va a gobernar que él es el que va a gobernar. Y la tercera sería la aclamación, ¿no? O sea, básicamente, pues como suena, o sea, simplemente yo soy el gobernante, ya me conocieron, ahora a lo mejor te van a traer ofrendas o te van a traer obsequios al mismo tiempo que tú das otros, ¿no? Este investigador, que es Alejandro Ceseña Hernández, lo que hace es un estudio muy pequeño en el sentido ¿cómo decirlo?, de desmenuzar el ritual de entronización. De hecho, hasta ahorita yo no he encontrado ninguno en ninguna cultura que haga como que un desglose paso a paso de cómo podría ser, ¿no? A lo mejor, como cualquier otro ritual, ¿no? A lo mejor, como les digo, si fuera el bautizo, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Pues nace el niño, bueno, ya que nació el niño, pues vas a la misa, se da la misa, y luego que viene que le ponen el agua para el bautismo, etcétera, 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 ¿no? No existe hasta donde yo he encontrado una serie de pasos que podríamos decir de ninguna cultura, tampoco de los nahuas. De hecho, lo que yo hago, como les platiqué un poquito que este tema es de mi tesis, es tratar de hacer una propuesta de cómo podría ser el paso a paso de este ritual. Imaginémoslo como si fuera una obra de teatro, en donde, bueno, es el acto 1, el acto 2, el acto 3, y tiene personajes, tiene acciones, tiene objetos, o sea, tratar de ampliarlo un poquito a través de las fuentes, ¿no? Hasta donde las fuentes mismas nos lo permitan. Pero bueno, y pasemos a los mixtecos. Aquí nada más yo encuentro un trabajo, una investigación que se ha hecho y una fuente que es el código Selden. Y aquí se hace, el estudio que yo encontré, lo que hace es un estudio de la genealogía y las dinastías del siglo X al siglo XV. Sobre todo lo que les interesa en este estudio es ver como que ciertas cosas extrañas que encuentran en la cronología. Es decir, porque de repente encuentran que un gobernante de repente tuvo su ceremonia de entronización a los 3 años y luego otro a los 10 años. Entonces es como, bueno, ¿en qué momento preciso tiene que suceder esta ceremonia, no? A diferencia de los nahuas, con los mixtecos esto sucede de una forma pues bastante diferente, ¿no? Bueno, con los nahuas, en el momento en que muere el gobernante anterior, se elige a uno que ya está preparado, ¿no? O sea, que ya atravesó un proceso de educación, ¿no? Religioso, en conocimiento, etcétera, etcétera, y no desde chiquitos. Es decir, aquí en los mixtecos a lo mejor podríamos pensar que se está heredando el trono, ¿no? A diferencia de los nahuas. Pero encontramos también ciertas coincidencias con entre los mixtecos y los nahuas. Por ejemplo, ahorita se los voy a mencionar, se pintaban el cuerpo de gris, daban ciertas ofrendas como el copal, el incienso, obviamente un poquito de sacrificios por ahí también encontramos. El tipo de vestimenta era muy parecida y un elemento que a mí me llama mucho la atención es que se les untaba una hierba que se le llama beleño. Ahorita yo se los voy a mencionar con los nahuas, pero la hierba llamada beleño lo que hace es como, eh, bueno, es peligrosa, ¿no? Pero básicamente y controlado lo que hace es causar alucinaciones. Entonces, tenemos este elemento de las alucinaciones durante el ritual de entronización de los mixtecos. Y lo retomo porque es importante, porque es uno de los elementos principales que les voy a mencionar ahorita. Pero bueno, y por último, los tarascos. Los tarascos también igualmente nada más encuentro una fuente, de hecho esto no lo han trabajado como tal algún investigador, etcétera, sino yo simplemente encontré que en la relación de Michoacán podemos encontrar una descripción, la verdad es que bastante corta y no tan precisa de su ritual de ascenso al poder. Sin embargo, también es bastante útil, ¿no? Encontramos ciertos detalles como, por ejemplo, también la indumentaria, que se le entregaban armas, ciertas coincidencias, ¿no? Que también me permitieron a mí poder como reconstruir, darle forma al de los mexicas. Y bueno, aquí yo les pongo un poquito del resumen de cómo yo reconstruí el ritual de entronización náhuatl del siglo XVI.
Como les digo, esto yo lo trato de entender como si fuera una obra de teatro, ¿no? En donde tenemos actos y tenemos personajes, tenemos ciertas acciones, incluso hasta tenemos diálogos, ¿no? O sea, porque durante el ritual yo he encontrado que hay como que ciertos sermones, ¿no? Que se le dan al gobernante o al nuevo gobernante para explicarle, ¿no? Las consecuencias, responsabilidades y también cosas buenas, ¿no? De ser el nuevo Tlatoani. Entonces, bueno, en el acto 1, más bien para el acto 1, eh, bueno, el ritual, se los voy a describir así de manera muy, muy rápida. El acto 1, lo que va a pasar es que ya elegido al gobernante, esto lo eligen entre un consejo en especial, lo eligen bueno, lo sacan de cierto gremio, digamos, de jóvenes. Normalmente también ya los tenían como que observados, ¿no? O sea, si eran los hijos del Tlatoani anterior o del anteanterior, o sea, como que ya era cierto gremio. Sin embargo, como lo vimos con los mixtecos, no era oficialmente como heredado, ¿no? Se tenía que elegir a través también de sus victorias, ¿no? O sea, tenía que ser una persona que demostrara inteligencia, que demostrara valor, ¿no? Que pues vaya, un poco, o sea, potencialmente alguien que pueda sostener de todos los sentidos a la ciudad, ¿no? En este caso Tenochtitlan y a pues, todos los que dependían de esta. Entonces, bueno, el primer acto inicia como decía, en el templo de Huitzilopochtli. En la parte de arriba, los reyes de Texcoco y Tlacopan esperaban, junto con otros sacerdotes, esperaban a que llegara el nuevo Tlatoani. A lo subían junto con 4 ministros, que eran los que los iban a acompañar a lo largo de todo su gobierno. Y bueno, pues si llegaba a fallecer alguno, pues ya lo sustituía alguien más, pero la idea principal era que entraba un nuevo gobernante y sus 4 ministros y hasta que ahora sí que se fuera o falleciera este Tlatoani. Entonces, una vez arriba, ya todos los reyes de Texcoco, Tlacopan, los sacerdotes, el gobernante y sus 4 ministros, lo que se hacía era, lo ponían enfrente de la escultura o la figura de Huitzilopochtli y lo hincaban. Entonces, lo inmediato que él hacía era besar la tierra con los dedos de su mano, besar la tierra que estaba a los pies de la figura. Entonces, tocaba la tierra, se lo llevaba a la boca. Básicamente esto era como un acto de respeto, ¿no? Para empezar. Y esto lo vemos en una gran cantidad de rituales, no solamente en entronización, o incluso a los cautivos de guerra se les hacía hacer esto frente a las figuras o imágenes, representaciones de los dioses principales. Entonces, bueno, una vez hecho esto el gobernante, lo que sucedía era que se le pintaba el rostro y el cuerpo con una especie de pintura o masa de color negro. Entonces, como les comentaba con los mixtecos, una cosa que tienen en común es que, bueno, ven que les comenté que era el velaño o esta plantita como alucinógena. Ahorita lo vamos a ver lo de la pintura corporal, pero esto es un elemento en común y que personalmente a mí me llama mucho la atención. Y bueno, una vez que ya tenía todo su cuerpo pintado de negro, cara, todo, se le rociaba 4 veces con unas hojas de caña, cedro y sauce. Y, y bueno, con esto podemos dar final al acto 1. Inmediatamente, en el acto 2, lo que vemos es que se le colocaba una vestimenta. Yo lo separo porque me parece que son como acciones diferentes. Tenemos como que una preparación para darle inicio a este ritual. Y ahora sí como que comienza lo bueno, ¿no? Entonces se le empieza a colocar una indumentaria. No es una indumentaria como tal real, es decir, ya saben, ¿no? Como las típicas joyas o plumas o mantas finas, ¿no? De hecho, se le colocaba una manta o shikoli, que es como una tipo camisita, y tenía decoraciones de huesos y cráneos. En la cabeza le ponían una manta de color negro y azul que igualmente iba decorada con huesos y cráneos. Además de eso, le ponían unas como correas largas de las que le colgaban unas insignias reales. Esto de insignias reales yo lo encontré nada más así como en las fuentes, simplemente no dan como que mucho más detalle, ¿no? A lo mejor si adentramos un poquito más en la iconografía, en códices
etcétera, podría deducirse qué tipo de insignias. Sin embargo, bueno, hasta aquí yo tengo que son unas insignias. En la espalda se le colocaba una calabazuela, así chiquita, en la que se le colocaba o digamos almacenaba tabaco. Este objeto es muy común de encontrar entre los sacerdotes, porque el tabaco es como que pues uno de los objetos a ofrendar más típicos, más comunes. Entonces podemos suponer que este objeto era porque obviamente pues lo iba a ocupar el gobernante, posiblemente en el siguiente acto. Entonces, bueno, lo traía en la espalda y además también se le entregaba una taleguilla con copal y un incensario. Como digo, también, además del tabaco, el incienso, copal, son objetos muy comunes para ofrendar. Y bueno, con esto termina el acto 2 y pasamos al acto 3. Estábamos arriba del templo de Huitzilopochtli. Entonces lo siguiente es que todos descendían del templo y había un patio principal, todos se reunían ahí. Y ahí mismo lo estaban esperando, pues, como digamos que los reyes principales, ¿no? Entre ellos, como les digo, el de Texcoco y Tlacopan. Y lo siguiente que seguía era entregarle obsequios y muestras de respeto. Es decir, que si estos hombres, estos dirigentes estaban ahí, era que ya estaban aceptando, ¿no? Como lo vimos un poquito con los mixtecos, donde se divide, perdón, con los mayas, que se divide en 3 partes. Algo muy similar sucede, ¿no? Donde es como un tipo de confirmación y aclamación. Y con esto termina el acto 3. Simplemente no sucede gran cosa. Ahora, en el acto 4, aquí como ven dice Tlacochcalco. Lo que sigue es, se tomaba al gobernante y a sus 4 dirigentes y se le llevaba a un edificio que se llamaba Tlacochcalco o Tlacateco, de hecho. Y justamente en este lugar van a pasar 4 días. Aquí va a suceder reclusión, va a ser penitencia y prácticamente va a poder comer una vez al día. Entonces estamos hablando a lo mejor de bueno, no a lo mejor, es obviamente una prueba de resistencia hasta cierto punto y como bueno, como se puede observar en muchos rituales mexicas, es como una especie de purificación, ¿no? En donde, pues ahora sí que se depura a través de diferentes tipos de sacrificio. Y por sacrificio, muchas veces cuando escuchamos esa palabra puede ser como que, y más con los mexicas, ¿no? Como que sangre, ¿no? Y muerte y destrucción, cuando en realidad a veces pues no sé, como que exageramos, ¿no? La mayor parte de las veces los sacrificios eran parciales y no totales. ¿Qué quiero decir esto? Que eran a lo mejor con el punzado de la lengua, ¿no? El punzado de las orejas, de las piernas, de los brazos, y no matar. Eso sería un sacrificio total. Y precisamente es lo que va a suceder. En este lugar, Tlacochcalco, Tlacateco, el gobernante y sus 4 ministros lo que van a hacer es eso, es penitencia, ¿no? Un tipo de sacrificio es el ayuno, la vigilia, y aparte, también cada noche ellos tenían que salir y, bueno, según las fuentes, en la parte trasera del templo había como una especie de alberca, en donde ellos lo que hacían era bañarse, limpiarse y sacrificarse pues ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo podrían ser los molledos, que serían como las partes blanditas igual, pueden ser los bracitos, las piernas, ¿no? Lo más suavecito que tengamos ahí, ¿no? Y esa sangre que goteaba la tiraban en el agua. Entonces, a lo mejor aquí podría ser como, se podría interpretar como de diferentes maneras, ¿no? O sea, ahora de qué pertenecía a qué dios o a quién estaban ofreciendo realmente la ofrenda, pues hay quienes han dicho que a lo mejor a Tlaloc. Y hay otra versión que dice que este mismo sacrificio se hacía igual en la noche, pero en la parte nuevamente superior del templo, a Huitzilopochtli o a Tlaloc, porque los 2 templos estaban juntitos. Pero bueno, el caso es que en esta etapa, en este acto 4, lo que va a suceder es eso, una especie de sacrificio, de purificación, y hay quien dice que hasta como una especie como de muerte, ¿no? Como les comenté, es como, este ritual es como de inicio, de nacimiento simbólico, ¿no? Entonces, si esto sucediera de esa manera, como un nacimiento simbólico, pues primero tendría que no existir, ¿no? No como tal morir, sino a lo mejor la no existencia. O, sí, vamos a dejarlo así como la no existencia. Y bueno, el acto 5
Aquí ya terminaban los 4 días, es decir, al quinto día de reclusión, sacaban a los 4 ministros y al gobernante y los limpiaban. Al gobernante lo vestían con nueva indumentaria, le entregaban armas, es decir, ahora sí ya estamos hablando de ¿cómo decirlo? De que se está preparando literalmente la imagen del nuevo gobernante, ¿no? O sea, le daban sus insignias reales, todo, o sea, le daban, ¿cómo se llama? Estas decoraciones con plumajes, joyas, etcétera. Esto nada más va a suceder durante el acto 5. Ahora, el acto 6. Esto vamos a ver como una especie también de como reiteración, digamos, sí, una reconfirmación. Muy similar a la que vimos en el acto 3. ¿Por qué? Porque se supone que aquí ya llegaban, o sea, ya daba tiempo de que llegaran gobernantes, personas, etcétera, de las partes aledañas, y volvía a ser lo mismo. Llegaban, le entregaban sus dones al gobernante, le mostraban su respeto, y el nuevo Tlatoani les entregaba o les otorgaba pues otros tipos de obsequios. A lo mejor podrían ser, como digo, mantas, piedras preciosas, comida también. Luego, el acto 7, un paso muy importante era declarar la guerra, porque como les digo, el gobernante era una persona, tenía que ser una persona pues bastante con potencial, es decir, con valor, ¿no? Que fuera valiente, que fuera inteligente, que fuera digno, vaya, de ser el gobernante y aparte de poder contener, como les digo, parte de esta sustancia divina. No cualquiera podía merecerla y no cualquiera podía ganarla. Entonces, con esto que digo que no cualquiera podía ganarla, podemos regresar un poquito al acto 4 y pensar que esta reclusión que pasaba también sí, ciertamente era una prueba, o sea, si no podía soportar este tipo de ofrendas sacrificiales, pues obviamente no iba a poder soportar nada de lo demás. De hecho, entre los mayas también sucede algo similar. Ahorita se me viene a la mente un sitio que se llama, si no me equivoco, Xquintoc, en donde podemos encontrar un laberinto. Laberinto muy chiquito, ¿no? Es un edificio pequeño, pero digamos a modo de laberinto, ¿no? O sea, de caminos sin salida, una entrada y una salida nada más. ¿Qué sucedía aquí? Bueno, durante los rituales de entronización, precisamente, entraba este candidato, tenía que pasar una reclusión muy, muy similar, pero aquí lo golpeaban, lo picaban, o sea, realmente bueno, tenemos registro de que eran pruebas de resistencia mucho más grandes. Entonces, bueno, si sucedían entre los mayas, es muy probable que también podamos encontrar esta coincidencia entre los nahuas. Y bueno, el acto 8, ya para finalizar esta reconstrucción, ya que regresaban de la guerra, obviamente tenían que ser victoriosos, se regresaban junto con sus cautivos. En este caso, el cautivo principal, el más importante, va a ser el del nuevo Tlatoani, que va a ser llamado el Hijo del Señor. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y a este hijo del Señor va a ser sacrificado a nombre bueno, con la vestimenta puesta del dios Ixcochauqui. Y bueno, ya para entrar ahora sí a esto que yo les estoy contando, a todos estos elementos, el primero que les voy a platicar es el de cara y cuerpo pintado de negro. Como vieron, pues como que es un elemento que incluso lo podemos ver entre los mayas, ¿no? En muchas culturas lo podemos ver. Hablando específicamente, obviamente, de Mesoamérica, pero a lo que voy es que también esta acción de pintarse el cuerpo o incluso de hacerse cortes en la piel, deformaciones, todo eso, es algo que no solamente podemos ver aquí en Mesoamérica, sino en muchas partes del mundo y en diferentes tiempos históricos. Entonces, ¿pero por qué? ¿No? Bueno, para empezar, este tipo de acciones son parte de una identidad social, es decir, forman parte de pautas culturales compartidas que pretenden con esto transmitir, pues le voy a decir como cierto mensaje, ¿no? Y, y son funcionales, ¿no? O sea, también pueden ser decorativos, como lo tenemos aquí del lado derecho, a lo mejor la muchacha que tiene su cara pintada podría por un lado parte estético o de decoración y parte con un trasfondo cultural. Además de eso, también puede ser
la pintura, así como las deformaciones, cortes, etcétera, sea para hacer una modificación artificial. ¿Por qué? En el caso de Mesoamérica y particularmente de los nahuas, se realizaban este tipo de acciones porque se pensaba que cuando una persona tenía una deformación, tenía una anomalía, lo que fuera, es decir, a lo mejor hasta una mancha podía ser, ¿no? No sé, que tuvieran una malformación corporal, ¿no? Un brazo, una pierna, la cabeza, los dientes, ¿no? Todo eso significaba algo en especial, pero para generalizarlo, vamos a decir que esto lo que significaba era que poseían la fuerza divina, es decir, que fueron seleccionados, ¿no? Por alguna razón, estas divinidades lo voltearon a ver y la manera de expresar que tiene ese toque, esa sustancia divina también, un poco, no similar a la de Tlatoani, pero sí parecida, es a través de estas deformaciones. Entonces, ante la carencia de estas mismas, lo que se pretende precisamente es sustituirlas de manera artificial, bueno, crearlas de manera artificial, no sustituirlas. Entonces, es muy común encontrarlo. Y como digo, también es, bueno, lo retomo precisamente para Mesoamérica y particularmente los nahuas. Aquí en el lado izquierdo podemos ver en la imagen que pues se ven como que unos muchachos ahí con el cuerpo pintado de negro, ¿no? Lo que están haciendo, o bueno, de lo que estoy hablando esta fotografía es de la ceremonia de Semana Santa, entre los coras. En esta ceremonia lo que se hacía era como una representación de como nosotros, ¿no? O sea, bueno, nosotros me refiero a que estamos nosotros mexicanos a lo mejor acostumbrados a ciertas celebraciones católicas, ¿no? De que la Semana Santa y que luego el Sábado de Gloria, etcétera. Y ellos, los coras, también lo celebran, pero de una manera un poco distinta. Lo que hacen ellos es, a través de decoraciones corporales, es como simular la presencia de los judíos, de fariseos, de moros, incluso de demonios. Y conforme va avanzando la semana, ellos van cambiando, es decir, bueno, desde su vestimenta, pero ahora si lo pasamos a qué significa lo que ellos están haciendo, es que los judíos y los demonios se están transformando en el punto en el que llegan a ser puros demonios. Ya casi para el final de la semana, como sucedió, se hace la persecución del niño Cristo, del niño Sol, hasta el punto en el que lo atrapan. Entonces, aquí tenemos la muerte de Cristo. Para el sábado de gloria sucede todo lo contrario. Es decir, los demonios son, ahora sí que contrarrestados, son atacados, son destruidos y bueno, como sucede, ¿no? O sea, el sábado de gloria, el domingo de resurrección, se vencen a los demonios, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas que tenemos aquí pintados de negro, lo que hacen es simular ser, como digo, moros o a lo mejor demonios, ¿no? Entonces, a lo que voy es, si lo volvemos a pasar a que es un teatro, un ritual, no como tal que necesariamente sea falso, sino que en el momento en el que tú te subes al escenario y tú dices, no, pues yo soy a lo mejor Hércules, ¿no? O a lo mejor yo soy Mary Poppins, ¿no? En ese momento tú pierdes tu identidad y te tienes que convertir en el personaje, ¿no? O sea, en mi caso, Daniela desaparece, ya no existe. Tengo que ser ese personaje que yo estoy interpretando. Entonces, no es solamente como el simbolismo, sino realmente es lo que está sucediendo. De hecho, es lo que yo quiero abarcar en mi tema de investigación, de que eso se trata, que no necesariamente todo es simbólico. De hecho, mucha o gran parte de las cosas en los rituales, lo que podemos ver son acciones reales, ¿no? O sea, el cuerpo moviéndose, ¿qué es lo que está sucediendo con el cuerpo? ¿Qué es lo que te quiere decir el ritual, ¿no? ¿A quién está, entre comillas, imitando, ¿no? En este caso, como vemos ahí, los coras no son hombres coras, por decirlo así, pintados de negro nada más, usando máscaras o yo no sé, no, o sea, realmente se convierten, ¿no? En judíos, se convierten en moros, se convierten en los demonios. Y bueno, pasando un poquito ahora sí ya dentro de lo que es lo mexica, aquí les pongo un ejemplo, bueno, dos, pero particularmente hablando del dios Tlaloc. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos aquí bueno, este dios usualmente no suele ser pintado con la piel negra, ¿no? De hecho,
uno de los colores más comunes que tenemos con él es el azul o el blanco, ¿no? Que representan el agua y la humedad. Sin embargo, tenemos, pues aquí tenemos dos ejemplos muy claros, ¿no? En el Códice Laúd y el Códice Borbónico, en donde tenemos a estos dioses por alguna razón con el cuerpo de negro. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí yo me estoy cuestionando el por qué el gobernante se está pintando el cuerpo de negro, ¿no? O sea, ¿quién está imitando? Esa es mi pregunta. O sea, su cuerpo se está moviendo, su cuerpo se transformó o hizo una, sí, como les digo, una modificación artificial y la pregunta es ¿por qué? Y yo estoy tratando de verlo, por lo menos ahorita, en el sentido de que a lo mejor es a través de la imitación de alguna deidad. Pudiera ser que no. Aquí tenemos a Quetzalcóatl del lado izquierdo y a Huitzilopochtli del lado derecho. Igual a ellos normalmente tampoco se les suele pintar de color negro la piel, pero bueno, aquí lo tenemos igual. Aquí tengo igualmente dos imágenes bueno, en este caso de Tezcatlipoca. Aquí pudiera ser que él sí lo encontramos un poquito más con la piel negra. Estamos hablando de una deidad nocturna. Entonces, junto con lo nocturno es muy común encontrar que elementos como la noche, bueno, obviamente, la muerte, la tierra, lo frío, todo eso, bueno, van en conjunto con lo mismo, ¿no? O sea, son como del mismo grupo. Sin embargo, bueno, esto también lo retomo porque a pesar de que no es común que Tezcatlipoca tenga, perdón, que sí es común que Tezcatlipoca tenga sus representaciones con piel negra, o un poquito más común, ¿no? Que las otras que vimos, sin embargo, también puede ser, ¿no? Que quisiera el gobernante estar imitando a esta deidad. Y de este lado tengo a Mictlantecutli. Mictlantecutli, que bueno, es una deidad como tal ahora sí de la muerte, a lo mejor y podría acercarse o entenderse un poco más que se busque la piel negra, ¿no? Al momento de representarlo. Aquí la pregunta sería también si entonces a lo mejor lo que quiere el gobernante es hablarnos de Mictlantecutli, traerlo, ¿no? Bueno, en ese momento traerlo, encarnarlo. Y bueno, aquí les pongo de este lado tres, digamos, sectores, tres tipos de personajes que podrían ocupar este tipo de pintura de una manera un poco más común. Primero los nanahualtin, o bueno, que significarían los nahuales, nahuales en plural. Es muy común encontrar que los nahuales utilizaban la pintura corporal, pero sobre todo por el tipo de composición que tiene esta. Pero bueno, ahorita les digo qué es lo que contenía. Pero es muy común encontrar entre los nahuales, incluso en la actualidad, que ocupan la pintura corporal negra. Los siguientes son los sacerdotes, como por ejemplo lo podemos verlo en la imagen que tengo del lado izquierdo. En la fiesta de Teotleco, los que están abajo, de pintados de la piel negra, son los sacerdotes. Bueno, sí, los sacerdotes. Y en la parte superior tenemos a los hombres que iban a ser sacrificados con rayas de color rojo y blanco, ¿no? Sin embargo, también sucede que es al revés, tanto sacrificantes como sacrificados llegan a ser pintados de negro. Entonces, bueno, lo menciono porque básicamente no solamente las deidades llevan este color, sino es un color muy utilizado, muy variado. Lo podemos encontrar de muchas formas. Es más, incluso he encontrado donde me parece que es Sagún y Durán, te cuentan un poquito del uso de esta pintura, donde se dice que los hombres que llegaban a utilizar esta pintura en el cuerpo se armaban de valor. Es decir, que podían ir al bosque, podían ir a la montaña, cuevas, lo que sea, y no tenían miedo, ¿no? Como si en el momento en el que ellos se pusieran esta, pues sí, esta pintura, llamémosla a lo mejor una máscara, ¿no? Los modificaba, los cambiaba, de modo que las fieras que se fueran a encontrar en su camino les iban a temer. Eso es lo que ellos pensaban. Y bueno, por último, en este caso serían los gobernantes, obviamente, porque lo estamos encontrando aquí en nuestro ritual de entronización. Ahora, ahí abajo dice Teotlacuali. ¿Qué es el Teotlacuali?
esto es el nombre, uno de los nombres que se le daba a este tipo de pintura corporal. Otro nombre que también se encuentra es el de el betún divino. Bueno, eh, con Durán tenemos una explicación, un desglose de cómo se hacía esta pintura, esta masa o betún, ¿no? Y de hecho se los comenté en un principio, ¿no? Con los mixtecos, cuando utilizaban esta hierba alucinógena, tenía que ver con lo que estaba pasando con los mexicas. ¿Por qué? Bueno, les cuento. El teotlacuali está hecho de diferentes elementos que podemos decir del inframundo. Aquí entra un poquillo a lo que es el tema, ¿no? ¿Por qué? Encontramos que está hecho de sabandijas, a lo mejor podrían ser reptiles pequeñitos, ¿no? Al mismo tiempo que insectos como alacranes, arañas, me parece que te menciona como gusanos peludos, ¿no? Entonces yo me imagino que han de ser como de estos azotadores, ¿no? Es decir, o sea, ponzoñosos o cien pies, ¿no? También. Y el último elemento era el ololiuqui, que como sabemos el ololiuqui, pues es alucinógeno, ¿no? Entonces, a lo mejor y pudiera ser eso la razón por la cual en el momento en que la gente se lo untaba en el cuerpo, al absorberlo, o sea, la piel, el cuerpo al absorber esto, pues entraban como en una especie de trance, ¿no? Y eso mismo era lo que hacía que ellos sintieran que tenían el valor, ¿no? Es como a lo mejor muchas veces hoy en día escuchamos, ¿no? Así como de, bueno, pues dame un trago de tequila para agarrar valor, ¿no? Pudiera ser algo similar, ¿no? Es decir, algo cambia en nuestro cuerpo, algo como que nos inhibe del temor y nos hace hacer acciones. Entonces, esta pintura corporal se le ponía al gobernante antes de entrar a la reclusión, ¿no? Y pasar todos estos sacrificios, estas hambres, ¿no? El no estar durmiendo, el estarse sangrando partes de su cuerpo, ¿no? A lo mejor para darle valor, ¿no? O no. O sea, yo lo estoy viendo a lo mejor como una parte práctica, ¿no? Pero a lo mejor pudiera ser que estamos hablando de una representación o un tipo de disfraz, ¿no? No sé, simplemente ahí abro la posibilidad de verlo como o sea, desde el eje funcional o desde el eje de la representación, ¿no? O de la igualación, le voy a decir. También tenemos la versión de Juan Torquemada del Teotlacuali, pero que él no te dice que contenía todos estos animalejos, ¿no? Y nada más él menciona dos elementos, que es el uli o hule y la sangre, quién sabe, ¿no? O sea, yo aparte de Torquemada no he vuelto a encontrar bueno, que se mencione que tiene sangre de niños, ¿no? Y el uli. Entonces, quién sabe, a lo mejor y con esto podemos ver que hay variantes, ¿no? Hay distintas formas de crear esta pintura y al mismo tiempo distintas funcionalidades, ¿no? Dependiendo de cuál se está usando. En el caso del ritual de entronización, yo no tengo tan claramente cuál es el tipo de betún o tipo de pintura que se está utilizando, ¿no? Si a lo mejor la versión que tenemos de Durán, que tiene todo eso, incluido el ololiuqui, o a lo mejor la de Torquemada, que nada más tiene dos ingredientes. O a lo mejor incluso existen otras, ¿no? Pero bueno. El siguiente elemento es el xicoli, mantas en la cabeza, con huesos. La indumentaria, bueno, como parte de su indumentaria decorada igualmente con huesos, al mismo tiempo que les mencioné que tenía una taleguilla con copal y su incensario. Aquí lo estoy resumiendo todo porque lo que más me interesa no es tanto el xicoli, o no es tanto las mantas, o no es tanto que tenga un incensario, ¿no? Sino que el elemento principal son los cráneos y los huesos, o sea, este elemento mortuorio que se presenta en gran parte de la indumentaria. Entonces, recordemos un poquito, esto se le colocaba al gobernante como primera indumentaria, antes de entrar a sus 4 días de reclusión. Entonces, bueno, un xicoli, como les dije, es como una especie de camisa corta, sin mangas. Era muy común el uso de esta prenda. Y también es como relativamente poco común el encontrar que deidades tengan esta decoración en sus ropajes. Bueno, si hablamos de como tal de deidades que son propiamente del inframundo, pues no, mejor como Mictlantecutli, que les digo, o
Cihuacóatl, ¿no? También, o Tlaltecutli, ellos usualmente sí llegan a tener este elemento en sus ropajes. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos algo diferente? Como en este caso, como ven del lado izquierdo, Huitzilopochtli tiene precisamente ese chicoli. Si se fijan ahí, bueno, se supone que lo que estamos haciendo es bueno, perdón, lo que estamos viendo es una imagen de Huitzilopochtli, o una persona que está personificando a Huitzilopochtli, y se le está colocando esta manta, que es exactamente, bueno, según las descripciones de las fuentes, es muy parecida o exactamente la misma que el gobernante está usando durante su ritual. Entonces, del lado derecho podemos ver lo mismo, nada más que aquí en el Códice Tudela ya nos dan un nombre, es Tlacuacuayo. Y bueno, Tlacuacuayo lo que quiere decir, o lo que quiere decir esta palabra, viene de tlacua, que es como, perdón, de ajá, sí, de tla, que es como comer. Sí, 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 no, sí, cuá, que es como morder o masticar. Y que bueno, que en conjunto, bueno, se repite el cuá, podríamos entender como, ¿cómo les digo? Como morder, morder, pero más bien se refiere a la acción, no tanto que se esté repitiendo la palabra morder, morder, sino que se está masticando algo. Entonces, a lo mejor y podríamos interpretarlo como una manta llena de mordidas, o como algo masticado, pedazos, ¿no? O partes despedazadas. Entonces, de ahí que el nombre de Tlacuacuayo, ¿no? O sea, pedazos o partes de cuerpo, en este caso, ¿no? Como son huesos y cráneos, son los que forman a esta manta. Y ahí. Y bueno, aquí tengo igualmente a Tezcatlipoca, que si se fijan en la parte de su mashlat, tiene igualmente decoraciones con cráneos, ¿no? No, específicamente en el ritual no nos habla de que el mashlat, o esta especie, digamos, como de calzoncito típico que se utilizaba, el gobernante lo esté utilizando igual, ¿no? Bueno, en el lado derecho, en el que tenemos el Códice Borgia, se aprecia de manera muy tenue, ¿no? Tendríamos que verlo como que más cerquita, y sobre todo esta indumentaria con cráneos lo vemos en la parte de atrás de él. Me parece que es su escudo. Ahí tenemos estos elementos mortuorios, atrásito en la parte de abajo. Sin embargo, lo retomo porque, pues, como menciono, no es tan común encontrar este tipo de ropajes, ¿no? En personajes del inframundo. Sobre todo como pudieron ver con la imagen de Mictlactecutli, lo que tenemos es que aparecen ellos con caras, con nada más el hueso, ¿no? O sea, o brazos con hueso. Es decir, ellos usualmente no traen esta ropa con cráneos, porque ellos ya, o sea, el cráneo mismo ya son ellos, ¿no? O sea, los huesos mismos son ellos. Entonces, por eso me llama más la atención buscar este elemento en otras imágenes, en otras representaciones, que a lo mejor lo que podría ser, y a lo mejor pudiera ser lo más acertado, en lo más obvio. Entonces, ahí está. Bueno, ahora voy a poner en pausa tantito lo del el tema de la manta como tal, del chicoli sobre todo, y voy a las que son de color azul y negro, que les mencioné que van en la cabeza. Entonces, el color, ahora sí que, primero vamos con el azul, ¿no? Rápidamente. El azul tiene ciertas variaciones o usos en la cultura o en la cosmovisión nahua. De hecho, una de las cosas más importantes que a mí me gustaría retomar es que el azul, una de las palabras que se utiliza para referir al color azul es xihuitl, que de hecho esta palabra da forma a muchas otras, y una de ellas, de las más importantes, es de una de las deidades principales, que es Xiuhtecutli. Esta deidad también la podemos encontrar con el nombre de Huehueteo, de Ixcoxauhqui, que de hecho Ixcoxauhqui encontramos este nombre con el personaje el cautivo de guerra del gobernante que les mencioné, que se viste con los ropajes de esta deidad. Bueno, pues tiene que ver, ¿no? Está ligada también con Xiuhtecutli.
Y también, curiosamente, lo tenemos ligado con Huitzilopochtli. Por eso, bueno, en la parte de abajo, si se fijan, dice sur, azul, Huitzilopochtli. ¿Por qué? Son elementos que van muy de la mano, por eso lo considero muy importante. Y el negro, como vemos ahí, el negro tiene cierta relación con Tezcatlipoca, también por eso yo lo retomo, ¿no? Digo, bueno, intenta encontrar este elemento de las mantas con decoraciones mortuorias en estas dos deidades principalmente, ¿no? Son como que muy recurrentes, muy frecuentes la presencia de estos durante el ritual de entronización, ¿no? No sé qué tanta relevancia pudiera tener para el objetivo principal de este ritual, que es, bueno, darle el fuego divino al gobernante y obviamente posicionarlo como en Tlatoani. Sin embargo, es muy frecuente y de ahí que yo me enfoqué un poquito más en observar a estos dos. Entonces, como les mencioné, lo negro tiene como ciertos elementos que van de la mano, es decir, como con lo frío, ¿no? Con el inframundo, con lo nocturno, con la oscuridad, con la muerte misma, ¿no? Mientras que del otro contrario, que de hecho negro tenemos norte y lo contrario, pues, digo, sería el sur, tenemos el color azul y a Huitzilopochtli, que sus elementos son más de lo diurno, no de lo nocturno. Entonces, por eso tenemos el calor, el fuego, el sol, la luz, ¿no? Lo cálido. Entonces, bueno, para concluir este punto, el uso de las mantas pudiera ser que está relacionado con una de estas dos deidades o incluso con las dos mismas, ¿no? El hecho de que se ponga las dos mantas del color azul y negro pudiera ser que está refiriendo a estas dos deidades al mismo tiempo. Ahora, existe un investigador llamado Guillem Olivier, que lo que él propone, o sea, su teoría, es que en el momento, o sea, imaginemos al gobernante con este chicoli puesto, al mismo tiempo que tiene sus mantas. No se le ve la cara, o sea, ahora sí que pierde su forma humana. Entonces, lo que dice Olivier es que lo que está sucediendo es que el gobernante se transforma en un bulto sagrado. Entonces, ¿qué son los bultos sagrados? Bueno, eh, para en rápido, un bulto sagrado son objetos preciados, pero más que nada el bulto, lo que contiene el bulto. Podríamos decir que lo que contienen son, para fines prácticos, como reliquias, ¿no? En el caso de los mexicas tenemos que, por ejemplo, el bulto sagrado de Huitzilopochtli podía tener el hueso, o sea, literalmente el hueso del dios, ¿no? Entonces, también tenían punzones de hueso, entre otras cosas. Pero esto era como si tuvieran al Dios mismo materializado, por decirlo así. De ahí la relevancia. Entonces, de hecho, el bulto sagrado de Huitzilopochtli tenía decoraciones mortuorias muy similares a las que vemos con las mantas. De ahí que Olivier, su teoría sea que su representación o lo que está haciendo o representando o tratando de dar a entender en este teatro perdón, en este teatro, en esta obra llamada Ritual de Entronización, es que él es un bulto sagrado. Pero bueno, lo que hace Olivier es estudiar este elemento aislado. Él no contempla a lo mejor todos los elementos que le siguen, ¿no? Al ritual y los elementos que lo preceden. Entonces, pudiera ser que está en lo correcto, sin embargo, no sé, me imagino que yo entiendo o lo estoy estudiando así, de modo que para poder entenderlo e interpretar qué es lo que el gobernante está mostrando en un ritual, es fundamental ver todos los demás elementos que lo acompañan y no solamente aislarlo, ¿no? Mantas y a un gobernante, ¿no? O sea, pero bueno. El siguiente elemento es el de el tlacoxcalco o tlacateco. De hecho, como les mencioné, aquí el gobernante va a hacer su reclusión, va a pasar 4 días, junto con sus 4 ministros, ¿no? A ver, primero que nada, tlacateco, ¿no? ¿Qué significa tlacateco? Ahí lo podemos ver. Es lugar donde se empiezan los hombres, ¿no? Tlacateco, que se forma de la palabra tlacat, o que significa hombre, tequi, que es nictla,
que cortar, empezar una cosa, labrar, cortar una piedra, y co, que significa pues, lugar, ¿no? Entonces, en conjunto lo que tenemos es lugar donde se empiezan los hombres o lugar donde se labran los hombres. Aquí podríamos entenderlo para fines del ritual como un edificio en donde le da lugar al inicio, a la iniciación o al nacimiento, como digo, si lo queremos ver como un nacimiento simbólico de el gobernante, ¿no? Entonces también no nos suena tan extraño bueno, que el ritual se esté dando aquí. Y Tlacoxcalco, que es lugar de la casa de los dardos, también se utiliza, de hecho, este término, como dice ahí, como un tipo de sinónimo de Mictlampa o el norte, ¿no? Pero bueno, Tlacoch bueno, está conformado por la palabra tlacoch, que significa jabalina, pero también yo encontré que podía, o sea, de su raíz tlacochi, que significa sueño. Entonces, podría entenderse también como la casa del descanso, ¿no? Bueno, sí, podría ser como la casa del descanso, pero en este caso sería como un descanso eterno, porque de hecho en este lugar yo he encontrado que se hacía como que la preparación del cuerpo de los gobernantes que fallecían. Entonces, como, no sé, ¿no? O sea, a lo mejor por eso se podría interpretar así, ¿no? Como el sueño eterno, no lo sé. Pero bueno, la traducción más común que encontramos en las fuentes es esa, ¿no? Lugar de la casa de los dardos. Este López Luján, el arqueólogo López Luján, lo que hace es explicar, de hecho del lado izquierdo tenemos la imagen, tenemos el Templo Mayor, la parte de arriba ahí en la calle de Justo Sierra, bueno, pegada a la calle de Justo Sierra, tenemos lo que se conoce como la Casa de las Águilas. En esta Casa de las Águilas están estos dos edificios precisamente, uno pegadito al otro, Tlacateco, Tlacoxcalco. Entonces, a lo mejor por eso las fuentes a veces no hacen distinción entre si el ritual se hace en el Tlacateco o se está haciendo en el Tlacoxcalco, porque en realidad se estaría haciendo en el mismo edificio, nada más que pues están pegados, ¿no? Para fines prácticos a lo mejor lo pusieron como Tlacateco o Tlacoxcalco, o a lo mejor al edificio se le conocía nada más con uno de los dos nombres, no lo sé. Entonces, por un lado, Tlacateco, primero, era un edificio que estaba dedicado a Huitzilopochtli. Aquí, como les menciono, los bultos sagrados, precisamente, justamente aquí, guardaban el bulto sagrado de Huitzilopochtli al mismo tiempo que el de Tezcatlipoca. Otra vez tenemos a estos dos personajes juntos, ¿no? Y el Tlacoxcalco, por otra parte, como les digo, era como para la preparación pues de los gobernantes difuntos, al mismo tiempo que era un templo dedicado a Tezcatlipoca. Entonces, como digo, otra vez tenemos a estos dos deidades, una junto a la otra, ¿no? Muy presentes en este ritual de entronización. Y bueno, el Tlacateco también estaba relacionado con el este. Ven que les comenté que para los mayas se hizo un estudio, ¿no? De Claude Francois, ¿no? Que en Palenque lo que él hace es toma la arqueología, o sea, los vestigios arqueológicos que hay, y trata de hacer una reconstrucción del paso a paso del gobernante, es decir, que descendía digamos, entraba al inframundo por donde entra el sol y salía, ahora sí que justo del lado donde sale el sol, ¿no? Acompañado de otros elementos iconográficos en la arquitectura que le permitían interpretarlo así. Bueno, algo muy similar sucede aquí en el Tlacateco y en el Tlacoxcalco. ¿Por qué? Los elementos que tenemos en el Tlacateco nos hacen pensar que pudiera ser un edificio, sobre todo asimilado a lo diurno, ¿no? Al nacimiento, a la generación humana. Mientras que por otro lado, el Tlacoxcalco tiene una relación muy grande con lo frío, con la muerte. ¿Por qué? Porque en el lado este, que tenemos el Tlacateco, encontramos, por ejemplo, esculturas, creo que me puse una imagen aquí. Tenemos, no puse, pero tenemos unas esculturas, de hecho son muy comunes, están ahí en el Museo de Antropología, de unos guerreros águila, ¿no? Estos guerreros no tenían armas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar? Bueno, que estamos hablando
de elementos asociados con el sol, ¿no? Elementos asociados con lo diurno. Mientras que cuando nos vamos a Tlacoxcalco, encontramos que hay decoraciones, bueno, sobre todo pinturas de cráneos, de huesos, y además, aquí sí puse unas imágenes, tenemos unas figuras de Mictlantecutli, también de hecho son muy famosas, están ahí también en el Museo de Antropología, en la sala mexica. Aquí se ve más completo, a lo mejor y lo han visto por ahí. Estas figuras las encontramos, como digo, en la parte de Tlacoxcalco y representan a Mictlantecutli, y estas dos figuras estaban pintados de dos colores diferentes y son exactamente los mismos dos colores que vimos en las mantas. Uno tenía el color negro y otro tenía el color azul. Nada más que aquí ya lo estamos viendo un poquito más reconstruido. De hecho, cuando lo encontraron, 1994, lo podemos ver tal cual como está aquí. En el lado izquierdo, de hecho, vemos cómo estaba todo despedazado. Tardaron como, me parece que cerca de 2 años para hacer la reconstrucción de estas piezas, ¿no? Entonces, el resultado final, pues ya es ¿no? Y de hecho también se le encontró que tenían como una capa pues de una materia, ¿no? Así lo describe en un principio López Luján. Entonces, cuando se meten a investigar qué es lo que es esta capa o esta sustancia que tiene encima la escultura, pues descubren que es sangre. Entonces, se concluye que se hacían muchos rituales en este templo, además de otro tipo de ofrendas, ¿no? Como tenemos el incienso, ciertos tipos de alimentos, animales, etcétera. Entonces, ya para terminar este elemento, pues a lo mejor yo podría decir que otra vez, metámonos en el tema de que está en una obra de teatro o está representando a algo, ¿no? ¿A qué personaje? Bueno, a lo mejor está siendo un hombre, en este caso, que está ingresando probablemente al inframundo. Pudiera ser el caso, donde entra al inframundo y muy similar como les conté en el caso Maya, ¿no? Suceden ciertas cosas, ¿no? Adentro, en este caso va a ser la reclusión o ciertas pruebas de resistencia, y va a ascender por la parte de Tlacateco, ¿no? O sea, tenemos dos elementos, lo nocturno y lo diurno. Entonces, posiblemente sí se intenta decir que el gobernante muere, por eso entra a esto que a lo mejor podría ser el Mictlán, y renace, ¿no? Como les digo, el Tlacateco que habla, pues, bueno, precisamente su nombre nos hace pensar que da pie a la iniciación, a lo nuevo, a la generación humana. Lo que pretende es, ahora sí que durante el ritual, dar o ofrecer un nombre nuevo, ¿no? Y bueno, el siguiente elemento es el de muerte del Hijo del Señor. Entonces, recordándoles un poquito qué seguía, después de que pasaba la reclusión, ya se le cambiaban las insignias, de hecho se le sentaba en su trono, o sea, oficialmente podemos hablar de que el gobernante ya era oficialmente el Tlatoani, ¿no? Ya una vez que está en su trono, aquí damos inicio a su gobierno, ¿no? A la fundación como tal. En el momento en el que se sienta, ya inicia. Entonces, lo siguiente, como les conté, era hacer la guerra, es decir, demostrar el valor y la capacidad que él tenía. Entonces, para ver si es cierto, ¿no? O sea, ya pasaste una prueba en este ritual, ¿no? Que es el de resistencia, si lo queremos ver así. Ahora la siguiente prueba es la de la estrategia, la del valor, ¿no? La de ser un buen líder. Entonces, lo primero, como les digo, es hacer la guerra. Y bueno, una vez que regresaban, todos tenían sus cautivos y el principal, el más celebrado, por decirlo así, era el del gobernante. Se le recibía con muchas honras, de hecho se le saludaba primero, ¿no? Que al gobernante. Se le atendía muy bien, ¿no? O sea, se le trataba bastante bien. Porque, como vemos ahí, el nombre Hijo del Señor, se entiende que es como si fuera el hijo o encarnado del gobernante. Es decir, en el momento en el que Tlatoani lo toma como cautivo, algo sucede ahí que
que lo convierte, o sea, su sustancia cambia, por decirlo así, ¿no? O su independencia cambia. O sea, ya no es el individuo que antes era, ¿no? Ahora se vuelve parte y similar del gobernante. ¿Por qué? Bueno, la pregunta aquí como tal, más bien la respuesta como tal del por qué, pues es un poquito a lo mejor complicada de asegurar, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que lo sacrifican, pudiera interpretarse como que el gobernante mismo es el que está muriendo. Entonces, otra vez encontramos el elemento de la muerte en el gobernante durante su ritual de entronización. Entonces, no es un hecho, o sea, hay varios investigadores que tomaron esta acción del ritual y la estudiaron igualmente aparte, es decir, no con sus propios elementos, pero lo tomaron aparte y lo interpretan así, que posiblemente estamos hablando de una muerte ritual del gobernante, ¿no? Este hombre muere a través de otro hombre, ¿no? Ahora, también a este sacrificado se le ponen las insignias del dios del sol o Ixcochauqui. Entonces, a lo mejor y también hay que pensar que no solamente se está muriendo el gobernante, sino está muriendo la deidad. Entonces, bueno, es un tema un poquito a lo mejor que podría dar bastante, ¿no? O sea, ¿quién está muriendo realmente, no? ¿Y por qué está muriendo? ¿Por qué se le ponen las insignias? No lo sé. Pero bueno, es obviamente parte de esta acción, la muerte es obvia, digamos obvia porque las fuentes nos lo ofrecen, ¿no? Que tiene que pasar. El por qué, bueno, pues ya es otra cosa. Ahora, bueno, el tema de las codornices. Estas codornices, no sé si recuerdan un poquito cómo les estuve platicando el ritual, pues no aparecen en el ritual que yo les conté. ¿Por qué? Bueno, aquí en este momento yo les cuento que cuando yo estaba haciendo mi reconstrucción del ritual, así junté a muchas fuentes, las más que pude. Me parece que son 8, más o menos, 9. Entonces, le fui dando forma dependiendo de cómo lo relataban cada uno. Yo pensando que pues era un ritual nada más, pero de repente me di cuenta que me estaban dando dos diferentes. Y de hecho los principales que proporcionan una versión distinta a la que yo les conté ahorita es Alvarado Tesosomoc y Diego Durán. Entonces, a ellos yo los manejé como unas fuentes, digámosle tipo B, ¿no? En las demás 5 o 6 que tengo, las metí en el tipo A y estas de tipo B, donde me van a proporcionar un ritual, pues prácticamente muy distinto al primero. Sí tenemos ciertos elementos en común, como es el sacrificio, a lo mejor, por ejemplo, en perforaciones de la lengua, ¿no? De piernas, de brazos, etcétera. La ofrenda de incienso, o sea, todos esos elementos sí los tenemos en común. Lo importante, ¿no? Que el gobernante se va a sentar en su trono, ¿no? O sea, básicamente la gente lo va a ver sentarse en su trono y eso sucede aquí y sucede en el ritual anterior. Pero aquí no hay una reclusión. De hecho, Tlacochcalco, que yo les platiqué, aquí no existe. Bueno, no es parte fundamental de los pasos del ritual. Entonces, lo más importante de esta otra versión es la ofrenda a deidades muy específicas, ¿no? Ahorita les voy a mencionar a una, pero van de templo en templo, bueno, sí, él y sus 4 ministros, recordemos, van de templo en templo haciendo sacrificio, pequeños sacrificios, se recuerden, no totales, sino parciales, y entregando ofrendas. A diferencia del anterior, que me parece que una de las cosas más relevantes es la reclusión y a lo mejor lo que podría ser la muerte simbólica del gobernante. Aquí no lo es, ¿no? Entonces, bueno, para ya no hacerles el cuento largo, en este ritual 2 o ritual tipo B, uno de los elementos que tenemos son las codornices. Este objeto es parte de las ofrendas que hace. Ven que les comento que van de templo en templo. Bueno, el gobernante lo que va haciendo es ofrece incienso, ofrece incienso, perdón, a los 4 puntos cardinales, ofrece de su sangre, igual se punza los molledos, digamos, como les recuerdo, son como que las partes gorditas o blanditas, y ofrece codornices, la sangre de codornices. Son 5 estaciones las que visita. Y en estas 5 estaciones hace exactamente lo mismo.
Pero bueno, las codornices. ¿Qué tienen que ver las codornices? Este tipo de ave la podemos encontrar muy comúnmente en los relatos míticos de la creación del sol y de la luna. Hay varias versiones, tenemos muchas versiones de este mito y es muy común encontrarlo, incluso en otro tipo también de mitos. Ahorita les menciono unos ejemplos. De hecho, por ejemplo, el de Fray Jerónimo de Mendieta, y me voy a permitir leer un poquito de este mito, y dice: y como por algunos años no hubo sol, ayuntándose los dioses en un pueblo que se dice Teotihuacán, hicieron un gran fuego, y puestos los dichos dioses a 4 partes de él, dijeron a sus devotos que el que más presto se lanzase de ellos en el fuego, llevaría la honra de haberse criado el sol, o creado el sol. Porque el primero que se echase en el fuego, luego saldría el sol, y que uno de ellos, como más animoso, se abalanzó y arrojó en el fuego, y bajó al infierno, y estando esperando las codornices, langostas, mariposas y culebras, que no acertaban dónde había de salir el sol, en el tanto dicen, apostaron por dónde saldría, y que los unos por acá y que los otros por allá. En fin, no acertando, fueron condenados a ser sacrificados, lo cual después tenían muy en costumbre de hacer ante sus ídolos. Lo que nos está diciendo este fragmento está retomando, como digo, el momento de la creación del sol y de la luna, ¿no? Cuando los dioses se están debatiendo de quién va a ser el que se va a aventar, ¿no? Acá a la hoguera, y pues va a ser el mero sol, ¿no? Y bueno, y que después de que se avienta el sol, pues sin querer queriendo como que se avienta el de la luna, ¿no? Por eso no tiene tanto brillo como el sol y está pues como tiznado, ¿no? O sea, ya en las bracitas cuando cayó este dios, eh, pues ya no alcanzó a arder tanto, ¿no? Entonces, bueno, está retomando este momento mítico, ¿no? De la creación del sol y de la luna. Entonces, ahora, la codorniz, aquí la posiciona la codorniz junto con otros, como dice la langosta, mariposas y culebras, como una especie de animal que está esperando la salida del sol. Y precisamente por esto lo castigan y lo vuelven como un objeto de sacrificio, ¿cómo se dice? Típico, ¿no? Precisamente por eso aquí en el mito se está justificando el uso de este mismo elemento en las ofrendas que hoy en día conocemos practicaban en el siglo XV, siglo XIV, ¿no? Entonces, otro ejemplo que tengo es cuando en el mito, cuando se cuenta que Quetzalcóatl va al Mictlán e intenta recuperar los huesos del humano, ¿no? O sea, quiere crear al hombre nuevamente. Entonces va con Mictlantecutli y le dice, oye, pues déjame agarrar los huesos, quiero crear al hombre nuevamente y así. Y pues Mictlantecutli en un principio le dice, órale, va, llévatelos, ¿no? Y ya cuando Quetzalcóatl va a tratar pues de desenterrar estos huesos y llevárselos al Tamuanchan, pues Mictlantecutli se arrepiente, ¿no? Y manda todo su séquito para tratar de detenerlo. Y hay un fragmento también que precisamente de este mito que dice: enseguida fueron a cavar el hoyo para que ahí se tropezara y cayera, y también espantaron a las codornices. Quetzalcóatl cayó como muerto y tiró por tierra los huesos preciosos, los cuales fueron picoteados y roídos por las codornices. Luego Quetzalcóatl juntó todos los huesos, los recogió, los envolvió y los llevó a Tamuancha. Cuando llegó allá los molió Quilastli, que es Cihuacóatl, y los puso en un lebrillo de Chalchihuitlicue. Chalchihuiti, perdón. Entonces, a ver, las codornices ahora, ¿qué papel tienen aquí? Las encontramos como un animal que vive en el inframundo. Sin embargo, una cosa muy importante es que no tiene como tal elementos propios del inframundo. De hecho, todo lo contrario. Si nos vamos al relato anterior, al mito anterior, lo que está haciendo esta ave es esperar la salida del sol. Entonces, por lo tanto, han habido investigadores que lo resumen a esta ave como todo lo contrario a la oscuridad. O sea, es una especie, es un elemento que lo que hace es estar comunicado con la luz, ¿no? Es estar esperando la luz. Es como si fuera la luz en la oscuridad, ¿no? O sea, sí es tan presente como lo vemos aquí en el Mictlán, son los que roen los huesos del hombre que intenta recuperar a Quetzalcóatl, pero al mismo tiempo se presentan como eso, como parte de la luz, ¿no?
Entonces, bueno, ya pasando ahora sí a lo tangible, ¿no? Lo concreto que podemos encontrar sobre esta especie en el sacrificio. Un ejemplo muy bueno es durante la fiesta de los mercaderes. Durante esta fiesta, lo que sucedía es que los mercaderes se juntaban en un patio y, bueno, después de hacer ciertas honras, ciertas ofrendas, etcétera, se colocaban típicamente en el centro del patio pues fuego, se colocaba un brasero. Entonces, cuando estaba el fuego ya ahí, lo que hacían era agarrar las codornices, las degollaban y las tiraban al piso. O sea, como tal, por ejemplo, si nos vamos a lo que es este ritual de entronización, el gobernante lo que hacía era utilizar la sangre. Entonces, en este caso vemos algo un poquito diferente. ¿Por qué? Porque lo importante aquí no era tanto la sangre misma de la codorniz o la codorniz, ¿no? Sino lo que sucedía después de que le cortaban la cabeza. ¿Por qué? Cuando la tiraban al piso, pues el ave naturalmente pues tenía como ciertas convulsiones, ¿no? Porque es pues, de un cuerpo que está pues sin cabeza y que está muriendo, ¿no? Entonces, esto se hacía como un tipo de método de adivinación, por decirlo así. ¿Por qué? Porque dependiendo de hacia dónde apuntara el cuerpo de esta ave, significaba algo. Porque si apuntaba hacia el este, significaba que las deidades ya estaban satisfechas, pero si apuntaba hacia el norte, significaba todo lo contrario. Entonces, volvemos a ver aquí también los elementos del este y del norte, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso aislado, ¿no? Pero pues se los cuento porque no solamente encontramos este tipo de ofrenda sacrificial en el ritual de entronización, sino de verdad que hay una gran cantidad. O sea, también lo podemos encontrar en rituales de otras deidades como Huitzilopochtli, Cihuacóatl, Xutecutli, como les digo, Macuilxochitl, de Tlaloc, de Camaxtli, y bueno, en fin, hay un montón más. O sea, de verdad, como dice el mito, esta ave o este elemento sacrificial se volvió típico, ¿no? O sea, pero bueno, y por último, el último elemento que también forma parte de esta segunda versión del ritual de entronización es un lugar o un pequeño edificio llamado Tlilán o Tlinalcalco. Este edificio, bueno, primero que nada, la composición de la palabra. Esta palabra tiene el prefijo tliltic, que significa, o bueno, alude al color negro. Como tal, no es negro, negro, pero alude a este color. Entonces, bueno, para que vayamos imaginando un poquito de qué relación tiene este lugar con, bueno, más bien cuáles son los elementos que van a estar formando a este pequeño templo. Y este lugar era digamos, uno de los templos más importantes de Tenochtitlán, porque este templo estaba dentro de otro que se llamaba Coatecali, que era precisamente uno donde se almacenaban o se recibían a las deidades extranjeras. Entonces, dentro de este edificio estaba este pequeñito que se llama Tlilan y en donde dice que se guardaba la imagen de la diosa Cihuacóatl. Es decir, tenemos una deidad del inframundo igual. Entonces, ahora si lo juntamos con el color negro y el hecho de que las fuentes describen que este lugar era como un templo chiquito con una puerta muy pequeña. O sea, tenías que entrar como a gatas y en la parte de dentro era todo pintado de negro, 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 negro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si lo vemos igual que lo hemos estado viendo como, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, el gobernante al entrar a este lugar, ¿qué significa? A lo mejor y pudiera ser que esté entrando a una cueva, a un inframundo, bueno, al inframundo, perdón, o algo similar, porque el templo es eso, o sea, no es un edificio, el edificio deja de ser el edificio y se convierte en, ahora sí que en otra cosa, ¿no? En este caso, y por lo mismo de que está la diosa Cihuacóatl ahí, podríamos hablar de lo mismo, de que el gobernante entra al inframundo, entra a este mundo inferior, ¿no? Y bueno, estos son los elementos que no son muchos como tal los elementos mortuorios del inframundo como tal, pero está presente, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, ¿realmente el gobernante tiene una muerte simbólica en,
en este ritual? O sea, o a lo mejor si la pregunta es si estos elementos, esta muerte simbólica, si sucediera, ¿es necesaria entonces para que el gobernante tenga que cambiar su sustancia, es decir, adquirir esta fuerza divina? La verdad es que yo todavía no lo concluyo y es un tema, me parece que un poquito amplio, ¿no? O sea, no es como que, pues no es tan fácil, ¿no? De deducir exactamente qué es lo que quiere decirnos el ritual, sobre todo por la distancia temporal que tenemos del mismo, ¿no? Y la carencia de fuentes, o sea, a pesar de que en la cultura mexica es una de las que más información tenemos, por decirlo así, aún así carece, ¿no? ¿Por qué? Porque la información que nosotros tenemos nos la está contando gente de la conquista, ¿no? O sea, los frailes son los que se pusieron pues algunos interesados sobre todo a reconstruir o a perdurar el conocimiento o a compartir el conocimiento de esta población distinta, ¿no? Pero obviamente nos lo van a contar desde su perspectiva. Es como si a lo mejor vamos a la calle, ¿no? Y vemos que una persona se cae. Bueno, pues a lo mejor yo te voy a decir, pues es que pues está muy torpe y pues se cayó, ¿no? Y otra persona me va a decir, no, es que se cayó porque la empujaron, ¿no? Y otra persona va a decir, no, es que la empujaron porque esta otra persona se cayó. Es decir, a lo que voy es que hay diferentes perspectivas y siempre va a haber diferentes perspectivas, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta, pues, obviamente, de la procedencia de nuestras fuentes, ¿no? O sea, cómo nos lo están contando y por lo mismo de que hay que tener mucha precaución en cómo lo estamos interpretando, ¿no? Pero bueno, esto sería toda mi aportación. Si tienen una duda, bueno, varias dudas también, con gusto pueden preguntarme y yo, pues con todo gusto también les voy a responder. Y pues no sé, Inge. Ay, pues la verdad que es un trabajal increíble. Me parece interesantísimo. Hay muchas cosas que desconocemos, muchísimas. Creo que la está redondeando padre, que sí, me imagino que habrá 1000 preguntas y tú todavía tienes muchas en la mente. Pero el trabajo me parece muy interesante, muy redondo, muy aterrizado. Y bueno, de verdad felicidades, felicidades, muy, muy ameno, ¿no? Lo dices así con esta velocidad, porque el tiempo siempre apremia, ¿no? Entonces Sí, tenemos que aparte creo que digerir siempre, mucho. siempre hablo muy rápido, entonces, Pues o sí, sea, ya porque ya cuando me estamos meto a un tema punto es de que como, nos corten, ¿no? Así es de que fue a tiempo todo, no tuvimos que cortarlo. Pues, ¿qué me queda decir? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me encantó, la verdad, y creo que va a ser muy interesante para todos nuestro público. Seguramente tendrán muchas preguntas que hacerte y tú tienes muchas que hacerte tú, como nos sí, estás bastante. diciendo durante todo este tiempo, ¿no? Pero es un trabajo muy serio, la verdad, muy serio, muy profesional. Muchísimas Muchas gracias. gracias y pues nos vemos en cuanto me den la fecha, yo te la paso y se las pasamos a todas nuestras personas y pues muchas gracias, muy buenas noches y nos despedimos de ti. A Muchas todos los gracias. demás, Muchas gracias. gracias a todos. Estén pendientes de las fechas de las demás conferencias. Gracias a nuestro público y acuérdense que pueden hacer preguntas escritas y la ponente se las contestará también por escrito. Y esta ponencia la verán en Facebook. Muy buenas noches, buenos días, perdón. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí.